del cálculo, lo que hacíamos era plantearle 25, bueno, al final nadie pasó de 25, había muchas operaciones de cálculo aritmético, pero que no se tenían que resolver con ningún algoritmo en especial. Se les ponían y ellos resolvían las que querían. Entonces, unos tenían los equipos, otros tenían papel, otros tenían calculadoras, cada uno tenía sus herramientas. ¿Qué ocurre? Que, bueno, como la gente que tenía los portátiles Chromebook, según llegaba a clase, pum, los abría. O sea, ellos les dábamos una especie como de actividad de juego, de concurso. Entonces, ellos empezaban, al arrancar, ellos podían empezar a hacerlo y los otros tenían que arrancar el equipo o buscar dónde tenían que resolver las cosas. Entonces, estadísticamente nos salió la diferencia de que la media de operaciones realizadas correctamente por el grupo que utilizaba Chromebook era de 23,6 puntos y los otros tenían una media de 11,2. O sea, una diferencia significativa de trabajo importante. ¿Qué conclusión buscábamos con esto? Pues no es que tengan mejor cálculo mental, no es que sean más rápidos y más diestros en el trabajo de estas herramientas, sino simplemente que disponían de más tiempo efectivo de aprendizaje con el aparato. Es decir, como realmente lo abrían y empezaban a funcionar, tenían casi el doble de operaciones resueltas que tal. Este simplemente es el dato, así como el titular. Si luego queréis ver un poco más el tema de la metodología, el tema de cómo está estadísticamente tratado, de cómo las diferencias eran significativamente, o sea, estadísticamente significativas entre un grupo y otro, lo tenemos en el otro documento. Pero básicamente lográbamos sacar de esta conclusión que estos aparatos, como si se bloquean se pueden resolver rápido, si se abren rápidamente a funcionar, son muy prácticos y muy versátiles en el aula. Entonces, logras que en una tarea que se puede medir cuántas eres capaz de realizar bien, sacasen casi el doble de las puntuaciones, ¿verdad? Hicimos otro que era en el tema del pensamiento. No es que haya un pensamiento que sea mejor que otro. Sabemos que hay gente que tiene más desarrollado, trabaja más un hemisferio que el otro, hay gente que trabaja mucho el pensamiento verbal, hay gente que trabaja mucho el pensamiento visual. Yo soy muy visual, siempre he tratado de trabajar todo visual. Y supuestamente trabajamos con la generación audiovisual. Yo siempre cuando llegó una... Bueno, hace un par de meses se estropeó la lavadora en mi casa, nos llegó la lavadora nueva. Yo me puse con la lavadora tal cual estaba, metí ropa, intenté poner el programa, mi mujer me llamó la atención, me dijo, mira, no, vamos a ver primero el manual, y sacó un manual de texto para hacer así. Y mis hijos fueron a YouTube a buscar el manual, es decir, unos pensamos en texto, otros piensan en imágenes. Bueno, supuestamente esta generación, que es muy audiovisual, simplemente le dijimos que elaborasen un manual de una herramienta que le habíamos dado. No le dimos más instrucciones. Bueno, pues los Chromebook que tienen mucha... Pues bueno, se graba la pantalla de una manera muy sencilla, tienen todas aplicaciones muy rápidas y muy dinámicas. El 97% de la gente que utilizó la clase tradicional nos envió un PDF, o sea, un documento de texto explicándonos la herramienta que le habíamos mandado que nos explicase. Y en la gente que utilizó Chromebook, el 36% utilizó PDFs y el resto utilizó herramientas audiovisuales. Nos mandó vídeos, nos mandó audio, nos mandó otras herramientas que no fueran PDF. Es decir, ni es mejor ni es peor, simplemente queríamos saber qué tipo de pensamiento ponemos a trabajar cuando nos ponen un dispositivo, lo cual quiere decir que sí que era un condicionante. Estuvimos trabajando también el tema de la nube, lo local, lo digital. Bueno, pues había una actividad que era, se les mandaba una tarea que tenían que enviar al profesor en un correo electrónico y había gente, simplemente a todos se les dio instrucción de cómo se utilizaba la herramienta, a todos se les dio herramientas de Google para trabajar. Bueno, pues en la gente que utilizaba las herramientas de Google, el 100% mandó archivos que estaban en la nube. Es decir, nos mandaba un enlace a esos archivos que estaban trabajados, que los podían actualizar y que nos los enviaban. De la gente que utilizaba otras herramientas, que también podía utilizar estas, el 67% utilizó herramientas en la nube, lo cual quiere decir que, bueno, el hecho de utilizar herramientas que trabajan en la nube hace que ellos busquen utilizar recursos que están también en la nube. Es decir, bueno, hace que haya esa tendencia, ¿verdad? El tema de los archivos locales siempre es una cosa que, bueno, uno tiene tendencia a decir, me lo voy a guardar por tener seguridad, para que si llego aquí a la presentación y no lo tengo en local, fíjate, y no hay conexión y no lo tengo. De hecho, nos pasa estas cosas, ¿no? Que hemos empezado y hemos tenido que retrasar hasta que conectábamos. Bueno, pues cuando utilizamos estas herramientas, parece como que el riesgo a trabajar en la nube es casi absoluto. Y el que más nos interesaba trabajar, que es tal vez el más curioso, era el tema de cómo hacemos los trabajos en grupo con unas herramientas y con otras. Tenían que trabajar, buscamos un tema que desconocieran absolutamente, que era el de las enfermedades raras. Se les daba una enfermedad rara a cada grupo de 4 y tenían que explicar a sus compañeros en una breve presentación de qué iba esa enfermedad rara.
lo que pudiesen ir averiguando, se daba una serie de sesiones y de pautas. Y lo que tratábamos de indagar era el sistema tradicional de reparto de trabajo en grupo entre los alumnos es, bueno, pues si somos 4, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y yo hago aquello, nos vamos a casa, lo hacemos y luego lo pegamos y se lo presentamos al resto del grupo. Y la gente que utilizaba los Chromebook lo que hacía la misma dinámica, es decir, se repartía los trozos. Lo que pasa es que como utilizaba las herramientas en la nube, utilizaban documentos compartidos y unos veían lo que hacían de otros. Al punto al que queríamos llegar era no evaluar el tipo de presentación que hacían, sino que después les hacíamos una evaluación de conocimiento. Se les preguntaba por el tema que les había tocado. ¿Qué les ocurre? A los que repartían el trabajo y no querían saber nada del resto, las preguntas que eran de su parte las respondían, pero las preguntas que eran de sus compañeros, algunas sí y otras no. Mientras que los que habían hecho una colaboración con herramientas digitales sabían de las suyas y sabían más de la de los otros compañeros. Entonces, bueno, pues la nota media de los que sacaron, de los que trabajaron con herramientas que se habían repartido era un 7,8, un 7,6, y los que trabajaron eran un 8,8, casi un punto y pico por encima que el otro. Lo cual quiere decir, aquí sí que había conclusiones claras de que trabajando con herramientas de colaborativas en la nube, sin querer, sin cambiar el método, porque repartían los trabajos, se enteraban más de lo que hacían sus compañeros de equipo que cuando uno simplemente se lo reparte y utiliza herramientas locales. Bueno, con estas 4 conclusiones lo que queríamos saber era qué tipo de diferencias había para tratar de ver qué aspectos claves o qué elementos me podían dar más ventaja o menos sobre lo que estábamos haciendo. A los que nos gusta la investigación, yo soy matemático, me gusta la investigación cuantitativa, siempre trato de que todo sea cuantificable de la manera que sea, pero no lo quiero valorar porque eso ya no es valorable. Pero sí que me gustaría completarlo con una parte cualitativa. Entonces, la parte cualitativa era, esos 4 que están ahí es mi familia, los pinté el otro día que estaban ahí sentados, a mí me gusta mucho dibujarlos, fue soltar el Chromebook con las herramientas en mi casa, a ver qué hacían con él. La parte cualitativa, no es científico, pero quería ver qué es lo que hacían. Mi mujer lo cogió, lo abrió, no reconocía, o sea, la apariencia es muy parecida, pero no la reconoció, no le gustó aquello y allí se quedó. Mi hijo mayor lo cogió, lo abrió, le sonaban las cosas, las sabía manejar, las manejó, de hecho empezó a manejar en un tiempo y luego se volvió al Windows. Y yo cuando le preguntaba que por qué era, ya digo que no es científico, simplemente era diálogo en casa, me dijo que es que en el cole, en el ISTI, como dice él, le utilizaban Windows y entonces llegó a clase un día con una presentación aquí en Google y le dijo el profe que no le valía, que no sabía ponerla con el PowerPoint, le dije que lo arreglase, no pasó nada y a la segunda vez que tuvo problemas dijo, mira, no me gusta que en clase tengo problemas, prefiero el Windows. Y mi hija, que también está en el ISTI, la pequeña, lo cogió, lo sigue usando, lo integró, nunca hubo que explicarle esto es un sistema diferente, ella lo integró perfectamente, está en el mismo instituto que el otro, que el mayor. Cuando ha tenido problemas, ella ha convencido a los profes para que usen esto, en su clase usan esto, es decir, al final es un poco entender que nada ni es mejor ni es peor desde el punto de vista didáctico, porque al final es el profe el que según lo use de una manera u otra lo puede hacer. Lo que es verdad es que sí que abre ventanas de oportunidad para aprendizajes diferentes. Yo de todo lo que hemos contado aquí, lo que más me motiva a utilizar este tipo de herramientas era el punto cuarto ese que os he comentado del trabajo en grupo, que sin cambiar la metodología, sin dar instrucciones distintas, ellos haciendo el mismo reparto de equipo de trabajo que hacemos siempre, sí que permite una mayor interacción entre las partes haciendo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, simplemente agradeceros que me hayáis escuchado, que hayáis compartido esto con nosotros y muchas gracias. Muchísimas gracias, Melchor. Y es turno de Arturo Cabana, que ha estado escuchando atentamente. Yo tengo una preguntilla rápida. ¿Os conocíais de antes? O... Sí, nos hemos conocido en algún evento así parecido. Vale. Arturo, no te quiero restar ni un solo segundo. Nada, muchas gracias. Como os decía antes, bueno, sobre todo agradeceros el estar aquí esta tarde y compartir pues estos minutos de un poco sobre todo de educación, ¿no? De un poco quizás algunos pues ese amor a la pedagogía, ese amor también a la tecnología y para mí también es un orgullo el contar con Melchor en este momento por eso, por algún proyecto en el que hemos coincidido y alguna de las charlas que hemos coincidido. Sí que me gustaría hacer reflejo en algunas frases o por lo menos sí que quiero que en este ratito de esta tarde pues reflexionemos sobre algunas cosas en el ámbito de la educación y la tecnología. Y también quisiera contaros un
pequeño proyecto que estoy ahora llevando a cabo, pero sobre todo el hacer énfasis en este punto, ¿no? Es decir, hay frases que igual son un poco tajantes, pero que yo creo que desde nuestro ámbito, tanto de docentes como desde alumnos, en mayor o menor medida, son muy importantes. Y es que necesitamos la tecnología en cada aula, porque al final es el bolígrafo y el papel de nuestra era, y eso es inamovible. Es decir, realmente nos ha tocado estar en un momento histórico donde la tecnología es una de esas gran bases, una de esas grandes herramientas, y sí o sí tenemos que trabajar con ella. Luego, sí o sí, ¿cómo no vamos a educar con ella? Sobre todo porque el ámbito social, comentábamos antes, ¿no? Comentaban antes todo el tema laboral de futuro, cómo se trabaja en las empresas. Ahora mismo se trabaja casi más en la nube que realmente en un sitio estático. Comentabais antes, yo pertenezco al grupo Edelvives, que es una editorial que me ha gustado mucho lo de la palabra de Melchor de viejuno. Es decir, en mi caso, y más las editoriales, fijaros que en mi caso, Edelvives es una editorial que tiene más de 140 años en España, o sea que eso suena a muy, muy viejuno. Y mi labor pues era transformar pues todo eso que se está trabajando de una manera, llevarlo de una manera muy radical al ámbito digital. Entonces es verdad que nosotros pues hicimos una serie de acuerdos con empresas como Google, con Microsoft, con distintas entidades, pero eso es lo de menos ahora, ¿no? Aquí sí que sobre todo era centrarnos en decir, realmente en los trabajos, en cualquiera de vuestros trabajos, en cualquiera de las escuelas, en la universidad, trabajamos más en la nube que trabajar realmente en un sitio físico. Y es más, no sé si todos conocéis este estudio, donde lo que se aprecia es las competencias más buscadas actualmente por las empresas, donde quizás todo ha cambiado ya mucho. Fijaros que arriba del todo, si no lo llegáis a leer, ponen la resolución de problemas, o el trabajo en equipo, o la comunicación, o el pensamiento crítico. Una serie de habilidades que quizás no estamos trabajando tanto como deberíamos en determinados ámbitos y sobre todo quizás no estamos evaluando de la mejor manera posible como para trabajarlo. Es curioso, pero comentaba antes con Melchor, estuve hace, creo fueron 3 semanas, 2-3 semanas en Singapur, en un viaje que teníamos con distintas instituciones educativas, y aquí se hacía muchísimo foco en lo que es el aspecto curricular, no tanto, y quizás también os invito a que investiguéis, leáis o veáis de cara a cómo se trabaja en otros países, porque muchas veces nos quedamos con la parte más superficial o nos pensamos de Singapur, nos suena aquello del método de matemáticas, de tal, pero es mucho más allá. Y además ahí se hace un hincapié en todo este tema a nivel de habilidades, de destrezas, lo que denominamos como skill, brutal. O sea, se trabaja de una manera brutal y quizás mucha clave de ese éxito vaya un poco en esa línea, ¿no? O de lo que se esté buscando y se esté trabajando. Comentaba Enrique, el primer ponente, todo el tema que comentabais de la motivación, de los proyectos que estáis llevando a cabo, de todo lo que se está trabajando. Muchos en la carrera estudiamos, o muchos conocéis, la famosa pirámide, ¿no?, de Edgar Dale, donde se habla o se ve dónde queda representado cada punto de todo lo que vamos aprendiendo o vamos observando. Es decir, el 10% se quedaría si lo leemos, el 20% si lo escuchamos, el 30% XXX, hasta que llegas realmente a lo que dices y haces. O sea, cuando nosotros entendemos realmente, cuando experimentamos algo, cuando practicamos algo, ahí está ese 90% que de verdad se queda calado de lo que realmente aprendemos, ¿no? Comentabais antes el tema de esos vídeos que trabajabais, el tema de esa realidad virtual, y ahí hay mucho de esto. O sea, la tecnología nos va a permitir realmente experimentar de una manera o de otra, acercarnos a un laboratorio, llegar a un momento determinado histórico o acercarnos a un sitio donde quizás no accederíamos de otra manera. Por eso es clave, o sea, el uso al final de la tecnología o el hecho de que la tecnología debe apoyar los principios y procesos de aprendizaje es clave, y eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Pero la realidad muchas veces es muy distinta, y por mucho que seamos muy frikis, estoy seguro de que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, pues igual tenemos 2, incluso hasta 3 móviles, ¿no? Es decir, a ver, casi como cromos de antaño. Pero realmente, fijaros, si hiciéramos una estimación general, ¿quiénes de vosotros, de nosotros, tenemos teléfono móvil? Levantad la mano y seamos sinceros. Ahora mismo, casi toda la sala. Pero si os dijese cuántos de vosotros, y me da igual seamos docentes o alumnos, ¿no?, utilizáis el teléfono móvil en el aula para trabajar a nivel didáctico, ¿cuántos lo utilizáis? Muchos.
Ya no todos los que estábamos, pero bastantes, o por lo menos se intenta que lo hagamos bastantes, ¿no? Nos pasa exactamente lo mismo con los dispositivos. ¿Quiénes de vosotros tenéis ordenador, tenéis tableta, tenéis cualquier tipo de dispositivo en vuestra casa? Pues también casi la gran mayoría. Pero realmente, por ejemplo, comentaba antes Melchor el tema de los Chromebooks. ¿Quién utiliza Chromebooks en su aula? No tantos, o no todos los que... Y fijaros que es curioso, pero se comunicará en unas semanas, el Chromebook es el dispositivo más utilizado en educación en España. Repito, es el dispositivo más utilizado en los centros educativos de España. Ya lo era en Estados Unidos, ya lo ha sido en Suiza y en distintos países. Y también es curioso, estábamos hace unas semanas en otra universidad y era en un debate con unos alumnos, donde había muchos alumnos y apenas conocían lo que era un Chromebook, alumnos de magisterio. Y seguramente en el colegio que luego trabajasen o en el ámbito que luego trabajasen, van a trabajar con esa herramienta. No decimos ni que sea mejor ni que sea peor, al final da igual, o sea, el trabajar, lo que decíamos al principio, ¿no? El tema pedagógico, pero ¿realmente estamos tan al día de las herramientas que podemos sacar tanto partido, podemos sacar tanto provecho? Pues igual no. Y quizás no es culpa nuestra, porque quizás si hacemos una reflexión, ¿cuánto hace que muchos de vosotros, que igual nos dedicáis al dibujo, dibujáis? Igual, cuando estábamos en la etapa de infantil, dibujábamos para todo y contábamos lo que nos habían traído los Reyes Magos en un dibujo y decíamos las vacaciones en un dibujo, pero ahora ya no dibujamos tanto, incluso tocar un instrumento exactamente igual. Y en cambio, cuando éramos niños, sí que lo hacíamos. Y eso, el gran motor, siempre era la escuela, quien realmente nos movía. Hablabais antes del tema de realidad virtual. Casi todos seguramente habéis utilizado realidad virtual o habéis probado realidad virtual, normalmente en un centro comercial, en alguna experiencia, en algún sitio en concreto, pero si preguntásemos cuántos de vosotros utilicéis la realidad virtual en vuestras aulas, no sería tantos. Y menos sabiendo que incluso tenéis todos, porque todos tenéis teléfono móvil, que lo acabáis de decir, y con un teléfono móvil y un cartón, como puedan ser las Carboar, unas gafas de cartón, ya podéis hacer una cierta realidad virtual. Pero no lo hacemos en las clases, no lo hacemos en las aulas. Yo no veo todavía gente en los aviones, en los trenes, con las gafas puestas de realidad virtual. Eso todavía, pero es verdad que es una tecnología que está ahí y que es inmersiva y que realmente podemos sacar muchísimo potencial. Hablábamos antes, o comentaba antes el anterior ponente, el tema de la escritura. Pero igual la escritura, y esto es un poco por chinchar, pero porque también pensemos, ¿no? Pero quizás la escritura ya no va a ser tan importante. Si tenemos dispositivos donde les dictamos lo que queremos escribir o dictamos lo que queremos comunicar, nosotros podemos comunicarnos y no nos hace falta escribir. Nuestro teléfono puede transcribir por nosotros. Muchas de las personas, de los jóvenes, utilizan el WhatsApp con mensajes de audio y están diciendo el mismo mensaje y no están escribiendo. Entonces, la forma incluso de comunicarnos, de escribir, lógicamente en sistemas de este tipo, incluso vamos a traducir en otros idiomas. Luego ya ni tan siquiera nos hace falta casi aprender idiomas. Es decir, si realmente la tecnología nos va a poder... Y no os estoy hablando de nada que sea a futuro. Es algo que ya existe y que muchos de vosotros tenéis en vuestros bolsillos. Me gusta poner mucho esta diapositiva porque es un reflejo claro de cómo el mundo cambia rápidamente. Fijaros, es una carta a Papá Noel donde un niño le está pidiendo pues, el regalo que quiere que le traiga. Directamente el enlace, ¿no? La URL de Amazon, donde pues, le está pidiendo ese producto. Es más, fijaros, ya no solo es que esto vaya rápido, sino que, lógicamente, va a ir muchísimo más rápido y va más despacio que como iría en antaño. O sea, esto es una forma hiper rápida de cambiar. Tenemos casos como el de esta niña, donde ya no se conforma con ella experimentar esa realidad virtual, sino que su osito también tiene que experimentar esa realidad virtual. Y si ella está trabajando, está viendo un paisaje o haciendo alguna actividad, pues su oso también tiene que hacerlo. Es una manera de trasladar la tecnología a su realidad, de trabajarlo de una manera totalmente natural. Fijaros, hablabais antes o veíamos antes distintas cifras de periodos tecnológicos, ¿no? Esto nos sirve también un poco de reflexión. Esta línea de tiempo lo que refleja es cuánto han tardado determinados dispositivos en adquirir más de 50 millones de usuarios. El teléfono, donde le teníamos con la ruedita,
también era un dispositivo, aunque ahora nos parezca antiguo, pero tardó 75 años en llegar a esos 50 millones de usuarios. En cambio, tenemos herramientas como pueda ser Twitter, que en menos de 9 meses ha alcanzado esos 50 millones de usuarios. Entonces, fijaros en esa comparativa que os decía a nivel de rapidez y de velocidad. Es decir, esto realmente avanza muy, muy rápido. Si recordáis, tuvisteis muy cerca de aquí lo que era la Expo de Sevilla, o un poco más arriba, con todo el lío que hay ahora político, ¿no? El tema de las Olimpiadas de Barcelona. No sé si alguno de vosotros recuerda cómo fue la página web, que tanto en la Expo de Sevilla como en las Olimpiadas estuvo. Espero que no, porque realmente las páginas web no existían en esa fecha. Esta fue la primera página web y fue justo después de cuando las Olimpiadas de Barcelona 92. Pero fijaros que incluso eso nos sorprende, porque sí que recordamos muchos de nosotros esas Olimpiadas o esas fechas, y en cambio Internet lo vemos como algo que está de toda la vida. Y no es verdad. Así eran estas páginas web, eran puras de consumo, y fijaros incluso dispositivos como pudo ser en su momento el iPad, quizás tampoco tienen tanto tiempo. El primer iPad, Steve Jobs lo presentó hace unos 9 años. 9 años. Y parece que el mundo de las tabletas o el mundo lo tenemos como súper interiorizado. La Surface de Microsoft fue en el 2012. 7 años. Este año, el año pasado, se presentó la primera tableta con sistema operativo Chrome OS. Pero, ¿realmente todo esto a dónde nos lleva? No sé si muchos de vosotros recordáis dispositivos como este. Yo tuve la suerte de tenerlo y de utilizarlo hace casi 20 años, que era un tablet PC. Incluso en Informe Semanal, si recordáis algunos de vosotros, el programa que salía los sábados habló de un centro en Ariño donde se trabajaba con tablet PC y se trabajaba con escritura. Y poco o muy poco tiene que ver este dispositivo con este otro. Al final es una tableta donde podemos escribir, tiene un sistema operativo, funciona. Pero ahora parece que es cuando es moda en muchas de las escuelas y se potencia más y se trabaja. Y hace 20 años, pues, estaba también esa tecnología, pero no se le sacaba tanto provecho. Y tampoco es que fuese tan cara. Os decía, yo estaba y trabajo en educación especial y para personas con discapacidad utilizábamos muchísimo este tipo de dispositivos para comunicarse como sistema de comunicación, como sistema de escritura, de dibujo, pero realmente existían. Entonces, también te hace reflexionar y darte cuenta de que muchas veces hay determinadas empresas, ¿no?, que en un momento como que hay un foco determinado y ahí es donde nos tenemos que imponer. Como docentes, realmente nosotros tenemos que marcar ese camino y marcar lo que comentaban antes a nivel pedagógico, de realmente marcar qué pautas y cómo trabajamos determinadas cosas. Porque si lo trabajamos exactamente igual, estas dos herramientas, al final es la misma. Y os puedo asegurar que el 90% de los docentes que trabajan con tabletas en aula les valdría esa piedra para trabajar, porque hacen lo mismo. Y intento ser un poco chincheta, pero realmente es así. Es decir, porque para escribir en una tableta y para hacer 4 cosas ahí, ¿para qué nos gastamos en un dispositivo si en una piedra lo haces exactamente igual? Incluso te costará un poco más o harás más motricidad a nivel de picar, pero al final el resultado va a ser muy similar. Tenemos que sacar mucho más provecho a la tecnología. Tenemos que sacar absolutamente todo el potencial. Hablabais antes y comentaba Melchor, por ejemplo, en el caso de su hija, ¿no? Y todos lo sabéis, todos los que trabajáis con niños, decimos, es que le das una tableta o le das un dispositivo, inmediatamente interactúa con él. ¿Dónde está la clave de eso? ¿Y por qué está la clave de eso? Mucho está aquí. Los niños no temen equivocarse. Nosotros, cuando éramos niños, no temíamos para nada equivocarnos. Si utilizábamos, si recordáis, cogíamos cualquier piedra, cogíamos un palo y dábamos a lo que fuera, probábamos las cosas. Rompíamos un cristal a base de lanzar una piedra y romper el cristal. No pensábamos, bueno, esto si lanzo la piedra igual puede impactar, igual tal. En este caso es exactamente igual. Lo que pasa es que los juguetes o las herramientas han cambiado. Y ellos directamente se tiran a la piscina. A ellos les da igual si se queda colgado, si se rompe, si se desconfigura, si cambia no sé qué. Y en cambio esa es nuestra preocupación. La preocupación de muchos de nosotros al final es, no, es que igual lo puedo desconfigurar. No es que esto, estamos aquí hablando